Ok, entonces vamos a estar viendo lo que es el tema de base y dimensión. El tema de base se refiere a un conjunto de elementos que genere a un espacio vectorial, ¿sí? Y el tema de dimensión se va a referir al tamaño de este espacio vectorial, bueno, al tamaño de los elementos de este espacio vectorial, que va a tener que ver con el tamaño o el número de elementos que tiene la base, ¿sale? Entonces, nosotros habíamos ya visto que, por ejemplo, en R2 podemos escribir todos los vectores que se encuentran en el plano en términos de dos vectores, que son el vector I, que es el 1, 0, y el vector J, que es el 0, 1, ¿sí? También habíamos visto que, por ejemplo, en R3 podemos escribir todos los vectores de tres dimensiones en términos de los vectores I, J y K, que son 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escribimos cualquier vector en R2 o en R3, o sea, en el plano o en el espacio, en términos de estos vectores, lo que estamos planteando es una combinación lineal de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cualquier vector en el plano, pues se escribe como AI más BJ, ¿sí? Esto pues corresponde a la forma que ya habíamos visto de una combinación lineal. Quiere decir entonces, muchachos, que si yo hago una combinación lineal con cualquiera de estos conjuntos de vectores, lo que voy a estar representando es cualquier elemento del plano o del espacio, según sea el caso, ¿sí? Esto quiere decir que los conjuntos que tengo yo aquí se llaman o constituyen una base para cada uno de estos espacios vectoriales. I y J son una base para R2 y J y K son una base para R3, ¿sí? ¿A qué nos referimos entonces con una base? Bueno, para que un conjunto de elementos, en este caso de vectores, pueda ser una base, debe de cumplir dos características. Nosotros tenemos un conjunto finito, B3 así hasta Bn, ¿sí? De elementos. Recuerden que estos pueden ser vectores, polinomios, matrices, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de elementos y se cumple que este conjunto, lo voy a poner así, B2, B3 hasta Bn, que este conjunto sea linealmente independiente. Y además se cumple que el conjunto genera al espacio vectorial que estamos, el espacio vectorial dado o el espacio vectorial que nos interesa, entonces, si estas dos cosas se cumplen, este conjunto se va a llamar una base del espacio vectorial, ¿sí? Ya habíamos hablado de que existen diferentes espacios vectoriales, ¿sí? Habíamos hablado pues precisamente de los espacios que tienen que ver con vectores, que son R2 y R3. También habíamos hablado de lo que son espacios de polinomios y espacios de matrices. Cada uno de estos espacios, así como tenemos nosotros las bases que corresponden a estos vectores, IJ e IJK, ¿sí? Cada espacio vectorial va a tener algo que se llama base canónica. Base canónica, ¿sí? Entonces, para R2, que es el plano, pues ya dijimos que su base canónica es el conjunto de los vectores I y J, ¿sí? Para R3, que es el espacio, ya dijimos que su base canónica va a ser el conjunto de los vectores I, J y K. Por ejemplo, si hablamos nosotros del espacio vectorial que constituyen los polinomios de grado 2 o menores, entonces la base canónica va a ser el polinomio x cuadrada, el polinomio x y el polinomio 1. Si hablamos del espacio vectorial de los polinomios de grado 3 o menores, entonces su base canónica sería x cúbica, x cuadrada, x y 1, ¿sí? Hablando de matrices, por ejemplo, las matrices cuadradas de 2 por 2
van a tener como base canónica 4 matrices en donde en cada una de ellas solo una de sus componentes o solo uno de sus elementos vale 1 y el resto vale 0. ¿Sí? Entonces, esta sería la base canónica de las matrices de 2 por 2. ¿Sale? La idea de la base canónica, muchachos, es que, pues, independientemente de qué espacio vectorial estemos hablando, nosotros vamos a poder generar cualquier elemento, ¿sí? Cualquier elemento de este espacio vectorial utilizando su base canónica. Por ejemplo, aquí hablando de las matrices de 2 por 2, si yo hago la combinación lineal de estas 4 matrices, vamos a tener C1 por la primera matriz, C2 por la segunda matriz, C3 por la tercera matriz, más C4 por la cuarta matriz. ¿Sí? Si yo desarrollo esto, pues me quedaría multiplicando por los escalares C1, C2, C3 y C4, tendríamos C1, 0, 0, 0, más 0, C2, 0, 0, más 0, 0, C3, 0, más 0, 0, 0, C4. Y si sumamos esto, sí, acuérdense que se suma elemento a elemento, pues vamos a tener C1 más 0 más 0 más 0, C1. 0 más C2, 0 más 0 más 0, C2. 0 más 0 más C3, C3. Y 0 más 0 más 0 más C4, C4. Entonces, fíjense que esto, muchachos, pues es la representación general de una matriz cuadrada de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir el hecho de que tengamos esta representación general? Pues quiere decir que la base canónica va a representar o va a generar el espacio vectorial dado. ¿Sí? No necesariamente las bases corresponden a la base canónica, podemos tener algunas bases distintas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando de el espacio vectorial R3, ¿sí? Y tenemos el siguiente conjunto de vectores. Vamos a tener 1, 2, menos 1, 3, 0, 4 y menos 2, 1, 3. ¿Ok? Entonces, tenemos este conjunto de vectores y queremos determinar si este conjunto es o no es una base para R3. Cada espacio vectorial, muchachos, puede tener un número infinito de bases, ¿sí? O sea, al final van a ser conjuntos que cumplan con las dos propiedades que vimos ahorita. Entonces, ¿cómo voy a determinar si este conjunto es o no es una base del espacio vectorial? Pues tendría que plantear la combinación lineal, ¿no? Tendríamos C1 por 1, 2, menos 1, más C2 por 3, 0, 4, más C3 por menos 2, 1, 3. Entonces, esto sería C1 más 3C2 menos 2C3, 2C1 más 0C2 más C3 y menos C1 más 4C2 más 3C3. Entonces aquí tenemos un sistema. Si yo resuelvo este sistema y obtengo la solución trivial, ¿sí? Entonces quiere decir que estos tres vectores son linealmente independientes y por lo tanto sí constituyen una base. Pero recuerden que había otra manera de verificar esto sin necesidad de resolver el sistema, que era construyendo una matriz y calculando el determinante, ¿sí? Entonces, si yo estos tres vectores los escribo como las columnas de una matriz, 1, 2, menos 1, 3, 0, 4 y menos 2, 1, 3, y calculo este determinante, vamos a tener dos posibilidades. Si el determinante es distinto de 0, entonces los vectores son linealmente independientes y constituyen una base para el espacio vectorial. Si el determinante es 0, pues son linealmente dependientes y no pueden ser una base. ¿Sí?
Entonces, la idea es que para nosotros determinar si un conjunto dado de elementos es o no es una base, pues tenemos que verificar si ese conjunto es o no es linealmente independiente. Solo los conjuntos linealmente independientes constituyen una base del espacio vectorial. ¿Sale? En ocasiones vamos a tener nosotros que encontrar una base para un subespacio de un espacio vectorial. Por ejemplo, vamos a tener nosotros el plano, que son todos los vectores x, y, z, tal que están en 2x menos y más 3z igual a 0. Ya habíamos visto que todos los planos que pasan por el espacio son un subespacio vectorial, ¿sí? Entonces, si tenemos un subespacio vectorial, este subespacio debería de tener una base. ¿Cómo la voy a calcular? ¿Cómo le voy a hacer para calcular la base de todos los vectores que están en este plano? Bueno, si nosotros hacemos arbitrariamente los vectores x, y, z, a partir de esta ecuación, pues podemos escribir que y es igual a 2x más 3z, ¿sí? Y entonces los vectores que estén en este plano, pues van a tener la forma x, 2x más 3z y z. Este vector lo podemos descomponer en dos. Un vector que incluya solo las x y un vector que incluya solo las z. ¿Sí? Factorizando la variable de cada una de ellas, vamos a tener entonces dos vectores. Dígame, David. Maestra, ¿por qué es permitido hacer eso? Separarlo así. Pues porque como aquí en esta componente es una suma, sí, es una suma de dos elementos, entonces, pues, y son dos elementos con variables diferentes, entonces, si nosotros lo descomponemos de esta forma, tenemos lo mismo, ¿no? Tendríamos, Sí, ya le entendí, gracias. okay, o sea, Sí, nada más muchas la gracias. parte que se está sumando se separa. Entonces, un vector va a depender solo de x y el otro vector va a depender solo de z. Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es factorizar las dos variables, ¿no? La x y la z en cada uno de ellos. Y entonces nos van a quedar estos dos vectores numéricos. Estos dos vectores, muchachos, son una base del plano. ¿Es la única? No, no es la única. 3, 1. Sí, no es la única base. Pero si nosotros hacemos la combinación lineal de estos dos vectores, todos los vectores que obtengamos de esta combinación lineal van a vivir en este plano, ¿sí? En el plano 2x menos y más 3z igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere entonces que tengamos una base? Es una manera de construir elementos que a mí me interesa que estén en un espacio vectorial dado. ¿Ok? Dígame, Armando. Maestra, ahí el principio despejó primero Y, ¿solo por simplicidad? Sí, ¿O sí? sí, nomás por simplicidad, si despejan otra de las variables, les va a quedar otra base. Entonces, es a lo que me refiero ahorita, o sea, no existe una única base, sí, puede haber un montón. Una de ellas sale si despejamos Y. ¿Por qué? Pues porque era la más fácil de despejar, pero si despejan X o Z, pues les va a quedar otra, pero no significa que esté mal. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, ok. Existe, existe otra cualidad acerca de las bases, que es la dimensión. Entonces, la dimensión de un espacio vectorial, sí, le voy a poner dimensión de un espacio vectorial, ¿sí? Corresponde al número de elementos que tiene su base. Entonces, es igual al número de elementos
de la base. ¿Sí? Por ejemplo, ya vimos ahorita que el espacio R3, su base canónica es IJ y K. ¿Cuántos elementos tiene esta base? ¿Cuántos vectores tengo en este conjunto? Pues tenemos 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, la dimensión de R3 es igual a 3. Hablando, por ejemplo, de los polinomios de grado 2, dijimos que su base canónica eran x cuadrada, x y 1. ¿Cuántos elementos tenemos aquí en el conjunto? Pues 3, ¿no? 1, 2, 3. Por lo tanto, la dimensión del espacio vectorial P subíndice 2, pues van a ser 3. Con las matrices, por ejemplo, ahorita que vimos las de 2 por 2, dijimos que la base canónica era 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos en este conjunto? 1, 2, 3, 4. Quiere decir que la dimensión del espacio de las matrices de 2 por 2 es igual a 4. ¿Sí? La dimensión de un espacio vectorial entonces hace referencia al número de elementos que tiene la base. Como regla general, muchachos, cuando nosotros tenemos un espacio Rn, su dimensión es n. Cuando tenemos un espacio de polinomios de grado n, la dimensión va a ser n más 1. Y cuando tenemos un espacio de matrices de n por m, la dimensión va a ser n por m. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos con la dimensión? Nos referimos al número de elementos que tiene la base. Esto es interesante porque entonces viene un teorema que dice que todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de elementos. ¿Sí? Entonces, básicamente, si yo estoy hablando de un espacio vectorial que tenga una dimensión m o n o como le quieran decir, todas las bases de ese espacio vectorial deben de tener exactamente el mismo número de elementos. Por ejemplo, si yo les pregunto, si este conjunto es o no es una base de R3, ¿puede ser una base? No. No puede ser. ¿Por qué? Pues porque aquí nada más tengo 2 elementos y yo sé que las bases de R3 deben de tener 3 elementos porque esa es su dimensión. Por ejemplo, si yo les doy este conjunto. ¿Sí? Y les pregunto si este conjunto puede ser una base para los polinomios de grado 2. ¿Se puede? En ese caso no, no, maestra. Tampoco. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4 polinomios y yo sé que la dimensión de los polinomios de grado 2 es 3. Entonces, como tengo más elementos que la dimensión, no puede ser una base. Debe de tener exactamente el mismo número de elementos que la dimensión, ¿sí? Entonces, los polinomios de grado 2, pues solamente van a tener bases que tengan 3 elementos. Por ejemplo, hablando de las matrices de 2 por 2, vamos a tener el siguiente ejemplo. Esperen porque se me perdió. Aquí está. Tenemos el siguiente conjunto. 3, 2, 0, 0,
menos 5106 y 0107. Este conjunto puede ser una base para el espacio de matrices de 2 por 2. Sí, no, maestro. Sí puede ser. ¿Cómo voy a saber si es o no es? Bueno, pues tengo que plantear la combinación lineal. Es decir, C1 por 3100 más C2 por 3200, C3 por menos 5100 más C4 por 0107. ¿Sí? O sea, de inicio no lo descarté porque sí tiene el número de elementos adecuado, que es 4. Pero para determinar si eso no es una base, pues tenemos que verificarlo mediante la combinación lineal, ¿sí? Entonces hacemos la combinación lineal de ellos y con esto podemos plantear nosotros un sistema de ecuaciones que sería 3C1 más 3C2 menos 5C3 más 0C4. Y luego tendríamos C1 más 2C2 más C3 más C4. Y luego el siguiente lo voy a escribir. 0C1 más 0C2 más 0C3 más 0C4. Y la última ecuación sería pues 0C1, 0C2, 0C3 y 7C4. Díganme ustedes, sin necesidad de resolver el sistema ni nada. Esta combinación lineal, estas matrices, ¿son linealmente dependientes o independientes? Si yo escribo este sistema en forma matricial, pues me va a quedar 3, 3, menos 5, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 7. Escrito así, ¿las matrices son linealmente dependientes o independientes? Recuerden, muchachos, que cuando tenemos todo un renglón o toda una columna en una matriz, al calcular el determinante, este automáticamente se va a hacer 0, porque todo un renglón o toda una columna son igual a 0, ¿sí? Y cuando el determinante es igual a 0, entonces los elementos que tenemos son linealmente dependientes. Si lo vemos acá en el sistema de ecuaciones, no existe ninguna combinación de números C1, C2, C3 y C4 que al multiplicarlas por 0 me den otra cosa distinta de 0. Quiere decir que con estas matrices yo solamente voy a poder construir matrices que tengan esta forma. A, B, 0, C. Forzosamente el elemento 2, 2 va a tener que ser 0. Entonces, la pregunta es, utilizando estas 4 matrices, ¿puedo construir cualquier matriz de 2 por 2? No. No. Entonces, como no lo puedo hacer, pues no es base. ¿Sí? A pesar de que tenía el número de elementos indicado para las bases, que era 4, ¿sí? Pero no porque tenga el número de elementos necesarios quiere decir que va a ser una base. ¿Sale? Entonces, para determinar si un conjunto es o no es una base de un espacio vectorial, pues primero tenemos que ver si tiene el número de elementos adecuado. Si lo tiene, entonces que corresponde a la dimensión del espacio, sí, entonces si el número de elementos de la base corresponde con la dimensión del espacio, entonces tenemos que verificar si es o no es una base, verificando si los elementos son linealmente dependientes o independientes. ¿Sale? ¿Alguna pregunta?
En ocasiones vamos a tener nosotros que calcular una base para un espacio solución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener el siguiente sistema. X más 2y menos z es igual a 0. 2x menos y más 3z es igual a 0. ¿Sí? Lo que tenemos aquí, muchachos, son dos planos que pasan por el origen que se están intersectando. Y queremos ver cuál es la base del espacio solución de este sistema. ¿Sí? Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer, así como el nombre lo dice, pues es que encontrar la solución. Y para ello resolvemos el sistema homogéneo, ¿sí? Utilizando pues alguno de los métodos que ya conocemos, ¿no? Gauss o Gauss-Jordan o como quiera. Entonces aquí, por ejemplo, pues ya tenemos el primer 1, entonces nada más multiplicamos el renglón 1 por menos 2 y le sumamos el renglón 2. Y nos va a quedar 1, 2, menos 1, 0. Y aquí sería menos 2 más 2, 0, menos 4, menos 1, menos 5 y 2 más 3, 5. ¿Ok? Luego, este 5 pues lo convertimos en un 1. Entonces, el renglón 2 lo vamos a dividir entre menos 5. Y vamos a tener entonces 1, 2, menos 1, 0 y 0, 1, menos 1, 0. Luego, ya que tenemos aquí el pivote, pues vamos a multiplicar este renglón por menos 2 y le vamos a sumar el renglón 1 para transformar el elemento que está aquí. Tendríamos 0, 1, menos 1, 0. Y luego sería 0 por menos 2, 0, más 1, 1. 1 por menos 2, más 2, 0. 2 menos 1, 1. Y 0 con 0, 0. ¿Ok? Entonces aquí, pues ya no podemos continuar con el sistema porque el último renglón no aparece, ¿no? De hecho, pues lo podemos poner así si queremos. Entonces, el hecho de que tengamos esto quiere decir que la última variable, que es la que debería de ir aquí, pues va a ser igual, perdón, es z. La última variable va a ser igual a algún parámetro t. Y los otros dos renglones, pues los escribimos en forma de sistema de ecuaciones otra vez, ¿no? El renglón 2 me quedaría como y menos z igual a 0, y el primer renglón sería x más z igual a 0. Si escribimos todo en términos del parámetro t, tendríamos que x es igual a menos z, y es igual a z, ay, no es cierto, perdón, x es igual a menos t, y es igual a t, y z es igual a t, ¿sí? Entonces, despejando e igualando, o sustituyendo, pues, el valor de z igual a t. Entonces, esta solución, muchachos, la podemos escribir de forma vectorial. Tendríamos menos t, t, t. Si factorizamos, vamos a tener menos 1, 1, 1. Esta es la base de la solución de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, nuestra base va a contener un único elemento que va a ser menos 1, 1, 1. La pregunta es, si mi base tiene un elemento, ¿de qué dimensión es el espacio solución del sistema de ecuaciones que resolvimos? 1. 1. Entonces, dijimos que esto de aquí correspondía a dos planos que se están intersectando. Muchachos, si la solución de esto, o sea, al intersectarse dos planos, obtuvimos un espacio de dimensión 1, ¿qué es? ¿Qué es lo que Una tiene recta. dimensión 1? Una recta, así es. Recta. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esto. O sea, cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones que está representando algo en el espacio, generalmente planos, la solución de este sistema tiene una dimensión dada a partir de una base que nosotros podemos encontrar, y eso tiene un significado geométrico, ¿sí? O sea, puede ser que el resultado sea otro plano,
Puede ser que sea una recta o puede ser que sea un punto, que en ese caso pues sería dimensión cero. ¿Sí se entiende? Entonces, en resumen, para que un conjunto sea una base, debe de ser un conjunto linealmente independiente y generar al espacio. ¿Sí? Todas las bases, bueno, la dimensión del espacio es igual al número de elementos de la base. Todas las bases tienen el mismo número de elementos. Voy a poner base 1 igual a base 2. ¿Sí? Y todas las bases tienen el mismo número de elementos y para calcular la base de un espacio solución, pues hay que resolver el sistema y factorizar, ¿sí? Hasta poder expresarlo como un vector. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Muy bien.